A la luz documentación falsa con la cual el juez hizo para negar el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass, ¿por qué está detenido en este momento? Tengo entendido que la prisión de él terminó el 2 de octubre, o la condena de él terminó el 2 de octubre, el 100% ya ha pagado él de su condena. Así es. Hay medios de comunicación que desinforman que Es para siempre y todo tarde o temprano debe y sale a la luz. Por esto y más, a muchos nos resultó sumamente extraño el último habeas corpus realizado entre Navidad y fin de año, cada cual ya se filtra información real, la cual destaca que todo esto fue un mamotreto para negar y que ya está ordenado desde Carondelet, desde la judicatura corrupta que tiene eso con narcotráfico, para que esto sea negado. Pero tan cobardes son que hasta incluso utilizaron documentación falsa de otro PPL para así esta forma no validar la información real. Ahora el juez deberá responder, también el SNAI y todos los responsables invertidos en todo esto, porque el señor Glass, una persona inocente que ya cumplió condenas que le indicaron, ni siquiera le quieren dejar ir a un hospital y lo quieren hacer ver morir en una cárcel. Aquí tu amigo Jorge Bonet te pide dense like, comparte con todos, suscríbete tú y pasemos a ver el tema. Jorge Glass, ¿por qué está detenido en este momento? Tengo entendido que la prisión de él terminó el 2 de octubre, o la condena de él terminó el 2 de octubre, el 100% ya ha pagado él de su condena. Así es. Hay medios de comunicación que desinforman que al menos deberían preguntar a qué se deben los cálculos. Recordemos que él salió con unas medidas provisionales, cautelares, perdón, de un juez nacional que prácticamente le dijo, oiga, usted cumple todos los requisitos para su prelibertad, no lo han convocado a su audiencia, tiene tantas enfermedades, tiene tantos pronunciamientos internacionales, espere en libertad su audiencia prelibertad. Entonces ahí le dio presentación periódica, pero eso no quiere decir que no estaba cumpliendo con la pena, pues, porque él sí se dejaba de presentar, realmente había un incumplimiento. Él todo el tiempo que estuvo fuera se presentó y eso seguía computando a su pena. Entonces, bueno, Jorge Glass ahora está porque tiene medidas de prisión preventiva por el caso de reconstrucción. Entonces ya vemos cómo actúan, ¿no? Se activan justamente cuando se le va a terminar una pena, le activan otra para que él tenga prácticamente una prisión de por vida. O sea, ¿ya legalizaron la prisión preventiva del caso de reconstrucción de Manabí? Claro, porque ya tiene sentencia de primera instancia. Pero entonces eso... ahora, cuando en la generalidad ese tipo de medidas son de última ratio, en el caso de Jorge son es la medida sine qua non en todos los procedimientos. Él podría defenderse en libertad porque todavía no tiene sentencia ejecutoriada en la reconstrucción. La primera vulneración al debido proceso fue el hecho de que Jorge Glass no estuvo en cuerpo presente sino de manera telemática, violentando la normativa, la ley y lo que establece la acción del habeas corpus preventivo. La segunda gran vulneración es que los oficios y documentos presentados por el Ministerio de Salud Pública, escuchen bien, chocholos, son falsos. Tuve acceso a la información del Ministerio de Salud Pública que se presentó el día de la audiencia para justificar que Jorge Glass no se ha trasladado a una casa de salud. En el mismo documento, que le pido a Jorge que lo ponga en pantalla, se habla de una persona de 30 años, con un dolor testicular y con varias patologías heredadas tanto de su madre como de su padre. La evaluación fue realizada por el doctor Carlos Poveda, urólogo cirujano, y firmada el 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Guayaquil. Ponga los documentos, por favor.
Pongan atención a este dato perturbador, señoras y señores. El juez Valverde, que denegó la acción de habeas corpus presentada por Jorge Glass para que sea trasladado de manera urgente a una casa de salud pública, validó una prueba falsa. El certificado e informe médico que ustedes tienen en su pantalla le pertenece al señor Palma D., un ciudadano ecuatoriano que ha sido procesado por diferentes delitos: robo, asesinato, ingreso de artículos prohibidos al sistema penitenciario, delincuencia organizada y extorsión. Y esto, mis queridos amigos, no es ningún invento. Son documentos certificados y presentados ante la justicia ecuatoriana que validaron la violación de los derechos humanos de Jorge Glass. Lo dice aquí mismo. Motivo de consulta: evaluación de referencia, evaluación de dolor escrotal testicular, que le pertenece a una persona de aproximadamente 30 años de edad, con número de cédula que obviamente ha sido restringido y censurado por razones obvias, y el nombre del paciente que también ha sido censurado y restringido por razones obvias. Así se procesó la acción de habeas corpus que presentó la defensa técnica jurídica de Jorge Glass, violentando el debido proceso, mintiendo, estafando, engañando al pueblo ecuatoriano. ¿Y saben qué es lo peor? Que no lo digo yo, lo dice el propio médico de Jorge Glass, Alejandro Barreto, expuso ante el juez la realidad que el Estado... No estamos hablando de justicia, amigos y amigos, estamos hablando de castigo. Otra vez la justicia, o más bien la injusticia del Ecuador, le niega la posibilidad a Jorge Glass de ser atendido en un hospital, luego de varias denuncias a nivel nacional e internacional de que su salud y su vida corren peligro. Hoy no vengo a hablar de un simple trámite judicial, vengo a hablar de cómo el Estado ecuatoriano está usando la justicia como castigo político. El caso que mejor lo demuestra una vez más es el de Jorge Glass. La última audiencia de habeas corpus no fue solo una audiencia más, fue básicamente una radiografía brutal de cómo funciona hoy el poder en Ecuador. La defensa de Jorge Glass presentó un habeas corpus correctivo, o sea, no es para pedir impunidad, no es para que Jorge Glass salga de la cárcel, no es para borrar sentencias, ni mucho menos, sino para algo mucho más básico y además importante y necesario. Y cuando digo básico, me refiero a básico en términos de derecho, que es revisar su estado de salud y las condiciones en las que está detenido. La audiencia se instaló, se suspendió, se volvió a instalar, hubo retrasos, hubo ausencias institucionales clave y finalmente el juez decidió negar el recurso. Este tipo de habeas corpus, por si acaso, existe para una cosa muy concreta, es evitar que el Estado ponga en riesgo la vida o la integridad de una persona privada de libertad. No se trata de simpatías políticas, si me cae bien o no me cae bien Jorge Glass, se trata simplemente de derechos humanos mínimos. Pero lamentablemente lo que vimos nosotros en estas audiencias fue otra cosa. Fue una discusión burocrática, fría, y voy a decir una palabra que caracteriza a este gobierno, casi cínica, donde el Estado se defendió diciendo: es que nosotros hemos atendido a Jorge Glass, es que nosotros sí le hemos dado medicación, es que miren, aquí están los registros. Eso dijo Salud, eso dijo el Ministerio de Salud. Que claro, sí se le ha atendido, o sea, por favor, que no diga otra cosa, sí le hemos dado medicación. Como si contar consulta fuera lo mismo que garantizar la salud. Como si una persona con antecedentes médicos graves pudiera ser tratada como un número en una planilla. Realmente el juez Jean Daniel Valverde compró ese argumento, porque yo no puedo creer que en un país donde en este momento el Consejo de la Judicatura está en una grave crisis de corrupción, porque el presidente del Consejo de la Judicatura ha participado en varias amenazas a jueces, y quienes también están por debajo del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ha estado en amenazas a jueces, yo no puedo creer. Así como que el juez compró este argumento. Porque sí, escuchó el ministerio. Así como sí, y sobre todo cuando se trata de Jorge Glass. Porque esto es persecución y voy a ser muy clara.
Esto no es solo una decisión judicial, es una decisión política disfrazada de legalidad. Porque cuando el sistema judicial siempre falla en contra del mismo actor político, cuando todas las dudas se resuelven en su perjuicio, cuando incluso la salud se vuelve secundaria, ya no estamos hablando de justicia, amigos y amigos, estamos hablando de castigo. Mucha gente llamaba tirano al señor Maduro por atropellos que hizo contra prisioneros políticos. Y vemos que de una u otra forma, nos guste o no, el señor ahora deberá rendir cuentas. Ya sabemos que no es el mejor árbitro de Estados Unidos, pero esto lo que me llama a hacer una crítica respecto a esto es que ni siquiera los más poderosos, tarde o temprano, igual deben rendir cuentas. El señor Noboa se cree poder ser presidente de un país y tiene toda la plata del mundo. Sin embargo, ha abusado del derecho y ha abusado de todo. Aquí una prueba más, que no quieren dejar salir a un hombre inocente para que se vaya a hacer ver, ni siquiera a un centro médico. Y este juez Sucho, que hizo esta condena ya a medida de lo que le pidieron sus jefes en Carondelet y en la judicatura, también tarde o temprano debe rendir cuentas a la justicia. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima.